A continuación vamos a ver cómo podemos determinar el número de tubos que caben en una determinada sección, en un determinado diámetro de carcasa. Para ello debemos calcular primero cuál es el área equivalente de un tubo que tenemos dependiendo de la distribución, si es triangular o es cuadrada. Para ello podemos tener, como hemos visto, una distribución triangular con un ángulo de 30 grados o una cuadrada o cuadrada rotada, que para efectos de cálculo del área equivalente es lo mismo. Tenemos en esta figura la cuadrada normal, con un ángulo θ sub TP de 90 grados. Bien, el área equivalente en cualquiera de estas dos distribuciones de tubos se corresponde con el área media que le correspondería a cada uno de los tubos. Por ejemplo, si nos fijamos en la cuadrada, que es más fácil de ver, como este ángulo θ sub TP vale 90 grados, pues y tiene ese cuadrado 4 ángulos de 90, pues en total completaríamos un tubo. ¿De acuerdo? Con lo cual este área del cuadrado le corresponde a un tubo. El área equivalente sería la longitud de L sub TP al cuadrado. Sería el área que le corresponde a un tubo. En el caso triangular, este ángulo son 60 grados, con lo cual como tenemos 3 son 180, es decir, el área de un triángulo le correspondería a medio tubo, con lo cual el área equivalente sería 2 veces ese triángulo, que se correspondería con esta expresión del área equivalente que tenemos ahí. Vemos que obviamente el área equivalente en la distribución triangular pues es menor que en la distribución cuadrada, como ya sabíamos anteriormente. Recordamos que para la distribución cuadrada rotada el área equivalente es la misma que en la distribución cuadrada normal, dado que la distribución es exactamente igual girada 45 grados. A partir de ese área equivalente podemos determinar el número de tubos que caben en una carcasa de diámetro d sub s. Ese número de tubos, recordamos, se calcula con esta expresión, donde recordamos, quería decir, la relación entre el número total de tubos y el número de tubos, que es la ecuación que acabamos de escribir. El número total de tubos es el número de tubos por el número de pasos por tubo, donde el número total de tubos sería el número total que vemos en una sección completa en todo el diámetro de la carcasa. Y n sub t, el número de tubos, se refiere al número de tubos en los que se divide el caudal que va circulando por los tubos. En la configuración habitual de 2 pasos por tubo, pues el número total de tubos es el doble del número de tubos. De esta manera, el número total de tubos que nos caben sería dividir el área OTL, que es el área definida por este diámetro de OTL, y dividido por el área equivalente de cada tubo. Es decir, si tengo un metro cuadrado dividido por el área equivalente de un tubo, pues me daría directamente el número de tubos que me caben en ese círculo definido por el diámetro de OTL. C sub F es un factor corrector que depende del número de pasos que se hagan, porque como veremos, al introducir varios pasos en el intercambiador hay que dejar un espacio mayor para poder dar la vuelta a los tubos y hacer esos múltiples pasos. Introduciendo esta ecuación aquí se obtiene el número de tubos, ¿vale? Donde ds menos L sub bb es el diámetro de OTL. L sub bb es la holgura diametral entre el diámetro de la carcasa d sub s y el diámetro de OTL. En esa expresión recordamos n sub tp es el número de pasos por tubo, n sub t número de tubos en que se divide el caudal que circula por ellos, n sub tt, la ecuación que hemos escrito antes, número total de tubos que hay en la matriz, definida en ese área A sub OTL. L sub bb es la holgura o espacio diametral entre la matriz de tubos y la carcasa. Y el área equivalente es el área que le corresponde a cada tubo y depende de la distribución triangular o cuadrada, como hemos visto anteriormente. En esa misma ecuación, C sub F es un factor corrector que depende del número de pasos por tubos que hagamos. Si solo tengo un paso por tubo, que no es la configuración más habitual, el factor corrector sería 1. Si tengo 2 pasos por tubo, que es la más habitual, pues tendría un factor corrector de 0,97, que tiene en cuenta el espacio que necesito en esa sección para adaptar los tubos a esos 2 pasos.
conforme va aumentando el número de pasos por tubo, va disminuyendo ese factor corrector. Para 3 serían 0,91, para 4 0,86. No obstante, este factor corrector es un cálculo aproximado, especialmente si el número de pasos por tubo es mucho mayor que 1, con lo cual luego cuando se hace el plano y el diseño definitivo del intercambiador se puede ajustar exactamente a su valor correcto. Número de tubos que hay en la ventana. El número de tubos que hay en la ventana lo vamos a calcular suponiendo que los tubos están uniformemente distribuidos a lo largo de todo el área definida por el diámetro de OTL, de tal manera que multiplicando el número total de tubos por el área A sub 0 dividido por el área OTL me daría el número de tubos que tenemos, donde ese área A sub 0 sería la que aparece representada ahí de color azul. ¿Vale? En el caso de esta figura, aunque tenemos solo un tubo geométricamente, pero bueno, supondríamos que están todos uniformemente distribuidos por todo ese diámetro y calculando la sección que tenemos ahí libre, pues me daría un valor aproximado del número de tubos que tenemos en la ventana. Es un cálculo aproximado. Normalmente cuando se termina de definir totalmente el intercambiador, se define con precisión ese número de tubos que hay en la ventana, porque puede dar lugar a que, por ejemplo, tenga algunos tubos que caigan justo con el corte del deflector, con lo cual estos hay que moverlos un poquito para abajo o un poquito para arriba y definir exactamente si los ponemos en la ventana o por debajo. Aquí vemos algunos ejemplos de planos de secciones de diferentes tipos de intercambiadores. Aquí vemos el caso de un intercambiador con cabeza fija y número de pasos por tubo igual a 1. Vemos que al ser la cabeza fija, la relación o la diferencia entre el diámetro OTL y el de la carcasa es muy pequeña, solo hay en este caso 13 milímetros de distancia, prácticamente no hay diferencia. Se ven las posiciones de todos los tubos, tenemos aquí abajo, me indica una distribución triangular, el diámetro de la carcasa 685 milímetros, un paso y cabeza fija. Y hay 354 tubos de 25,4 milímetros de diámetro exterior, es decir, 1 pulgada. Fijaros cómo cambia este plano si pasamos de tener cabeza fija y un número de pasos por tubo igual a 1 a tubos en forma de U con 2 pasos por tubo, por ejemplo. Vemos cómo queda todo este hueco en la sección central. Este es el que me obliga a poner ese factor corrector C sub F cuando ponemos varios pasos por tubos, porque hay parte de la sección que no está ocupada por tubos. En este caso, al tener tubos en forma de U, hay que dejar cierto hueco para poder doblar los tubos en la parte final. Aquí tengo 150 tubos en cada partición, es decir, el número total de tubos son 300 y el número de tubos 150. Seguimos teniendo una pequeña diferencia entre el diámetro OTL y el diámetro de la carcasa, dado que tenemos tubos en forma de U, y aquí tenemos la distribución también triangular, se indica ahí, una distribución triangular con 2 pasos y tubos en forma de U. Ahora pasamos a cola flotante tipo S, y fijaros que vamos a poner 4 pasos por tubo. Aquí tengo la distribución del número de tubos en cada paso. Es habitual que pueda tener, cuando el número de pasos es muy elevado, no exactamente el mismo número de tubos en cada partición. Varía un poco, con lo cual los cambios en las velocidades son pequeños, pero vemos que tenemos en una partición 66, en otras dos 65 y en otra 60. Fijaros ya cómo esta distancia, la separación entre el diámetro interior de la carcasa y el diámetro OTL es ya mayor porque tenemos una cabeza flotante tipo S. Ya aparece una distribución, en este caso cuadrada rotada. Ahí tenemos el dibujo y cabeza tipo S. Y finalmente, el último caso que vamos a ver es una cabeza flotante tipo T que tiene un área de bypass muy grande, una diferencia muy grande entre el diámetro de OTL y el diámetro interior de la carcasa. Aquí tenemos los tubos que hay en cada una de las particiones y en este caso es una distribución cuadrada que es poco habitual, pero es la que tenemos con 4 pasos. ¿Vale? Cabeza flotante tipo T. Tenemos obviamente pues unas holguras muy grandes
en esa sección. De esa manera quedaría totalmente definido el intercambiador. De esta manera es como se hace el plano y se define exactamente con precisión el número de tubos que colocamos y los cortes del deflector y si tendría un determinado número de tubos mayor o menor en la ventana.